Bueno, en este caso voy a hablar sobre un acto jurídico válido y dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando dos personas sin ningún tipo de fricción o coacción, obviamente bajo su propio consentimiento personal, se manifiestan ante las autoridades. El elemento clave de la voluntad no viciada requiere que el acuerdo sea claro y firme. Esto es la base de cualquier tipo de negocio o interacción. Para que sea válida, pues ambas personas deben estar 100% conformes, sin firmes, sin ningún tipo de malentendido, sin ningún tipo de fricción, sin ningún tipo de algún punto que haya quedado en la duda, ¿no? En este caso, por poner un ejemplo, podría ser cuando dos personas intentan pactar un traspaso de algún terreno o la compra de una venta o un alquiler, por ejemplo. En este caso, pues ambas personas deberían estar completamente al 100% garantizadas de lo que hacen, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de malinterpretación también entre ambas partes para que este acuerdo pueda darse de una manera legal. Tienen ambas partes que comprender, obviamente, lo que están pactando, y también esto tiene que trasladarse al tema la, del papel, ¿no? O sea, lo que van a firmar ambas partes para que ya pueda ser 100% legal y oficial. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a explicar el primer caso sobre un hecho jurídico nulo. El primer caso es sobre una venta de una motocicleta sin la autorización, pero la venta había sido realizada por un menor de edad. El caso es de que un adolescente de 16 años llamado Luis heredó una motocicleta de su abuelo fallecido. El bien fue debidamente escrito a su nombre en registros públicos por medio de sus padres, quienes actuaron como representantes legales en la asociación. Sin embargo, unos meses después, el adolescente, o sea, en este caso Luis, había decidido vender la motocicleta por nada más que 7.000 soles, con el fin de comprarse un celular de alta gama y pagar algunos gastos personales. El comprador, confiando en la palabra del adolescente y en la existencia de los documentos de propiedad, le entregó el dinero y firmaron un contrato de compra y venta redactado de manera informal. Tiempo después, cuando los papás de Luis se enteraron sobre la transacción, interrumpieron la demanda poniendo una demanda de nulidad de contrato, argumentando que su hijo carecía de capacidad sin autorización judicial y de sus representantes legales, que en este caso vendrían a ser sus padres. Ahora, sus principales características del por qué este es un acto jurídico nulo es, bueno, primero la incapacidad absoluta y la relativa en este caso, el menor, de Luis, ya que tenía 16 años, por lo cual no tiene la plena capacidad de ejercicio. Y la omisión de la formalidad y de representación legal. La ley exige que los actos de disposición de bienes, especialmente un menor, sea supervisado por sus padres o quien tenga la patria potestad. Gracias. Y bien, siguiendo con el tercer punto, vamos a hablar del contrato celebrado sin la verdadera voluntad del titular. Para este para este tipo de contrato hay que explicar un poquito de que no puede convalidarse si es que no está el titular y considera inexistente desde su origen. Para este caso, para este contrato, perdón, hemos elegido el siguiente caso, en el cual trata de que una mujer, una señora había otorgado a su sobrino un poder notarial para que la representara, mejor dicho, y pudiera hacer algunos trámites legales en su nombre de la señora. Pero esto no fue así porque este poder tenía plazo limitado y dejó de tener validez. O sea, le dejó un cargo por un mes y lo seguía usando un mes y medio después, por un ejemplo, así decirlo. Por eso es que no tenía validez. Y cuando falleció, lo seguía usando. O sea, ya falleció la señora, ya no tenía validez. Por ello, el sobrino, sin comunicar el fallecimiento de la tía, utilizó ese mismo poder, como le decía, para vender un inmueble que le pertenecía a ella. O sea, una persona muerta vendió un inmueble, resumidas cuentas. Imposible. Eh, el comprador, confiando en el documento que mostraba que era su, su representante legal, pagó el precio que había acordado previamente y registró la compra-venta en registros públicos. Años después, posteriores, los herederos de la fallecida descubrieron la venta y obviamente demandaron que era nulo.
alegando que el contrato era inválido porque la voluntad de la verdadera propietaria nunca existió al momento de la venta, ya que había fallecido justo días antes de la celebración del acto, ¿no? Es por eso que ese contrato que le había dejado como representación legal ya no tenía ninguna validez. Seguimos con el siguiente punto. Bueno, ahora vayamos con el último caso, donde se puede evidenciar la falta de voluntad real y el fin ilícito de los actos jurídicos. Cuando hablamos de actos jurídicos como una compraventa, un contrato o una donación, hay dos cosas básicas que deben existir para que sean válidos y no sean anulados. Uno es la voluntad real y el siguiente el fin ilícito. La voluntad real significa que la persona realmente quiso hacer lo que aparece en este documento. Por ejemplo, si alguien firma una venta, debe hacerlo porque de verdad quería vender, no porque lo obligaron, lo engañaron o tal vez falsificaron su firma. Sin esta voluntad auténtica, este acto no tiene ningún tipo de validez, porque en realidad nunca existió un consentimiento verdadero. Por otro lado, el fin lícito es que el propósito del acto sea correcto y permitido bajo la ley. El contrato no puede tener un objetivo para hacer algo ilegal, como cometer un fraude, engañar o apropiarse de lo ajeno. Si el fin de este acto va contra la ley o la moral, el contrato se considera totalmente nulo. Es por eso que en el siguiente caso, suscitado en Lambayeque, un hombre había descubierto que su terreno fue traspasado o vendido sin su permiso. Cuando revisó los documentos, vio que la escritura pública aparecía su nombre y su firma, pero él nunca había firmado nada. Alguien falsificó su firma y simuló la venta. El comprador, creyendo que todo era legal, inscribió el inmueble a su nombre en registros públicos. Sin embargo, el verdadero dueño presentó al inmediato una demanda de nulidad de acto jurídico, puesto que jamás había participado o dado su consentimiento para poder vender. Por consiguiente, el Poder Judicial confirmó que la venta era totalmente nula debido a que no hubo voluntad real del propietario para que éste venda su propiedad, y dos, el acto tuvo un fin ilícito porque se basó en una falsificación para poder cometer fraude. Dicho en pocas palabras, este caso demuestra que sin voluntad real no hay contrato, y si además el acto busca un fin ilícito, se anula completamente. En palabras simples, nadie puede perder su propiedad por una firma falsa, ni documento falsificado puede crear derechos válidos.